esa enseñanza que hoy le traigo se llama cielos abiertos. ¿Cómo se llama? Exacto, la enseñanza que le traigo hoy se llama cielos abiertos, y es porque es la manera en que Dios quiere que la iglesia esté constantemente, con los cielos abiertos sobre su vida. Dios quiere tener los cielos abiertos sobre la vida de cada uno de nosotros. En Malaquías 3:10 habla de que Él, si nosotros somos fieles a Él, con lo que a Él corresponde, Él mantendrá abiertas las ventanas de los cielos con bendiciones hasta que sobreabunden para nuestras vidas. ¿Sí? Eso es un ejemplo de cómo Él quiere tener cielos abiertos para nosotros. ¿Sí? Pero en este caso vamos a ir a esa iglesia primitiva que estaba inexperta, pero que además de estar inexperta, no le importaba, sino que con mucha pasión, con mucha ímpetu, con mucha intención de llegar a otros, predicaba el evangelio. Esa iglesia que no se detenía porque les amenazaran con echar a los leones, les amenazaran con matar a sus familias. Esa iglesia que no se detenía porque les amenazaran con torturarles, con masacrarles, con perseguirles o echarles en la cárcel. Esa era una iglesia que en medio de toda su inexperiencia, en medio de toda su novatada, tenían la pasión que nadie en el mundo ha tenido jamás por el evangelio. Y esa es la iglesia que Dios quiere restaurar en nuestros días. Una iglesia que era la verdadera iglesia que Dios quería dejar. Les he dicho durante un tiempo que la iglesia hoy en día es una iglesia que quizás carece mucho del poder del Espíritu de Dios. Una iglesia que carece de los milagros, de los poderíos que se veían en ese momento. Una iglesia que carece de pasión, de entrega. Una iglesia que incluso está decayendo los valores. Si hoy comparamos los valores de la iglesia, están más bajos que los valores de la sociedad de hace 10 años o 15 años. Sí, como que la iglesia siempre mantiene los valores un poco más altos que el de la sociedad. La sociedad baja los valores y la iglesia le acompaña un poco más abajo. Y bajamos un poco y nosotros somos un poco más permisivos. Pero si luego comparamos con dónde estaba la sociedad antes, la iglesia hoy está mucho más abajo de lo que antes estaba la moral de la sociedad. Entonces, es una iglesia que ha venido decayendo, pero también porque ha venido decayendo porque se han colado montones de tradiciones, de cultura, y de cosas de paganismo que metió Roma dentro del cristianismo. Y eso hizo que creyéramos montones de cosas, que nos volviéramos los propios religiosos. Y tuviésemos hoy en día una iglesia que solamente atiende a la religión, pero no atiende al poder de un Dios vivo, no atiende al poder de un Dios que cambia, que restaura, que transforma, que levanta al caído. Esa iglesia donde la gente pasa de ser los más perdidos del mundo y luego Dios los transforma a tal punto que ahora son la gente que mejor lleva el evangelio. Esa es la iglesia que hoy Dios quiere restaurar. Pablo era un asesino de cristianos. Creo que te lo he dicho muchas veces. Pablo era un perseguidor de cristianos. Y él lo hacía porque creía que de esa manera estaba haciendo bien a Dios. Creía que de esa manera protegía la creencia de Dios que tenía para ese momento. Y era un asesino, un perseguidor. Metía en trampas a los cristianos. Pero pasó de ser un asesino y un perseguidor a ser el hombre más exponente, a ser el hombre más influyente en toda la cristiandad en esa primera iglesia. Fue el hombre que impulsó el evangelio más allá de las fronteras de Jerusalén. La expandió por toda Asia, parte de Europa.
Y gracias a las iglesias que él fundó en toda Asia y Europa, es que el evangelio comenzó a crecer y a expandirse. Y era un evangelio poderoso. Era un evangelio de cielos abiertos. Entonces, dicha esta introducción, yo quiero ahora centrarme en un personaje que se llama Esteban. Y ese personaje nos va a dejar 3 cosas o 3 claves que tú tienes que tener en tu vida para que los cielos permanezcan abiertos en los tiempos que vienen. Porque te he dicho, vienen tiempos difíciles, tanto para cada individuo como para la iglesia como tal. Vienen tiempos en los que probablemente nos será difícil reunirnos para adorar al Señor. Vienen tiempos en los que habrá cualquier excusa para cerrar las iglesias a nivel mundial. Vienen tiempos en los que habrá hambre, escasez. Las personas quizás se perseguirán unos a otros por alimentos, se matarán unos a otros. Ya está pasando en algunos países, por ejemplo en Venezuela. O al África, no hay que ir muy lejos, acá en África. Pero vienen tiempos en los que usted necesitará estar bien afirmado en Cristo, porque su fe va a ser probada, su fe va a ser jamaqueada, a ver dónde usted está parado. Entonces, eso me lleva a ese discurso apasionante de Esteban antes de morir. Y yo quiero que tú vayas conmigo a Hechos capítulo 5, versículo 12. Dice así: por las manos de los apóstoles se realizaban muchas señales y prodigios en el pueblo, y solían estar todos con un mismo espíritu en el pórtico de Salomón. Pero nadie de los otros se atrevía a juntarse con ellos, porque el pueblo hablaba de ellos con elogio. Los creyentes cada vez en mayor número se adherían al Señor, una multitud de hombres y mujeres, hasta tal punto que incluso sacaban los enfermos a las plazas y los colocaban en lechos y camillas, para que al pasar Pedro, siquiera su sombra cubriese a alguno de ellos. También acudía la multitud de las ciudades vecinas a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados por espíritus inmundos, y todos eran curados. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Te estás dando cuenta de lo que era la primera iglesia? Sacaban los enfermos a las calles para que al menos al pasar la sombra de Pedro tenían fe de que se pudiesen curar. No es que la sombra curara, pero es como la mujer del flujo de sangre que decía: si tan solo tocara el borde de su manto. No es el manto el que le sanó, fue el Señor el que le sanó. Pero era la misma fe la que hizo que Dios le sanara. Pues esa misma fe la gente tenía, que amontonaban a los enfermos alrededor de los apóstoles cuando predicaban, y tan solo su sombra les sanaba. Era tremenda esta iglesia, y yo creo que eso era cierto. Hoy en día, para que veamos que Dios sane un dolor de cabeza, hay que orarle y un dolor de muela, un dolor de cabeza. Entonces, hoy vivimos una iglesia que ha cambiado muchísimo. ¿Por qué? Dice que acudían multitudes de las ciudades vecinas a Jerusalén, y multitudes creían en el Señor. Ahora yo te voy a dar la clave por qué. Y es que lo primero que necesitamos para mantener esa clase de cielos abiertos sobre nosotros, y cuando te hablo de cielos abiertos, me refiero a la bendición de Dios sobre nuestra vida. Me refiero al Espíritu Santo de Dios obrando en nuestra vida, haciendo milagros en nuestra propia vida y en la vida de otros, andando en lo sobrenatural constantemente, viendo milagros donde no los hay, viendo que se nos multiplican las finanzas de la manera en que no nos esperamos. Si queremos ver cielos abiertos, lo primero es que Dios llama a todos. Fíjate, Dios llama a todos, pero elige a quienes están dispuestos a mantenerse llenos del Espíritu Santo, sabiduría en su palabra y de buen testimonio.
Dios te está llamando para mantener cielos abiertos en tu vida. Dios te está llamando para mantener cielos abiertos en tu casa, para que tu familia comience a caminar como debe ser, para que sea restaurada tu familia, para que sea restaurado tu negocio, para que sean restaurados tus planes de emprendimiento. Dios te está llamando para mantener cielos abiertos en tu vida hasta en el nivel en el que puedas ver milagros sobre tu vida y sobre otros, en el que puedas orar por otros y puedas decirle: sé sano en el nombre de Jesús, y de esa manera, como Pedro levantó a aquel paralítico, tú también puedas sanar a otros en el nombre de Jesús. Los cielos abiertos de Dios sobre nuestra vida pueden venir si somos llenos del Espíritu Santo, sabiduría en su palabra y de buen testimonio. Y fíjate, te lo voy a comprobar en el libro de los Hechos, el siguiente capítulo, capítulo 6. Mira lo que decía el versículo 3. Por tanto, hermanos, buscad entre vosotros a 7 hombres de buena fama, llenos del Espíritu y de sabiduría, y los pondremos al frente de este cargo, mientras que nosotros nos dedicaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Pareció bien la propuesta a toda la asamblea, y escogieron a Esteban, hombre lleno de fe y de Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, y a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Y los presentaron a los apóstoles, y habiendo hecho oración, impusieron las manos sobre ellos. Y la palabra de Dios iba creciendo en Jerusalén. Se multiplicó considerablemente el número de los discípulos, y multitud de sacerdotes iban aceptando la fe. Fíjate, los apóstoles que tenían que enseñar la palabra, pero necesitaban servidores que le ayudaran a ellos a organizar a las personas, a dar de alimento, a apoyar a los que iban llegando, a hacer las labores digamos, de logística. Ellos buscaron a personas llenas del Espíritu y llenas de la sabiduría de la palabra de Dios. Es lo primero. Dios llama a todo el mundo, pero no usa a todos. Todos están llamados a ser usados, pero hay un precio que hay que pagar. Yo le digo a los chicos: están haciendo el Connect Time, están orando, están leyendo la palabra. Nada hacemos aquí con venir y cantar y dar 3 gritos, 3 saltos, y no estamos llenos de la palabra, no estamos orando, no tenemos tiempo para la oración. Con eso no ganamos nada, porque no vamos a ser usados por el Señor. Esa era la primera condición que los apóstoles pusieron: busquen a unos jóvenes que estén llenos del Espíritu Santo y que sean sabios en la palabra. ¿Cuántas veces tomas tú la palabra a diario? ¿Cuántas veces tomas tiempo para la oración? Yo siempre les digo: mira, a mí me toca ser responsable de castigar mi cuerpo en orar, aunque sea que esté muy cansado, o sacar tiempo en el trabajo, aunque sea que esté muy ocupado, o sacar tiempo antes de irme, aunque sea que esté muy apurado. En algún momento en mi día, sea al iniciar, al terminar o en el intermedio, sí o sí tengo que sacar tiempo para estar con el Señor, porque siento la responsabilidad de estar conectado con Él, siento la necesidad de estar conectado con Él, y el día que no lo hago, me siento mal, me siento hipócrita, me siento irresponsable. Porque es una necesidad el estar lleno de Dios. Yo no me puedo parar aquí y venir a hablarle a usted sin haberme llenado de Dios, sin haber llenado de la palabra, sin haber aprendido para poder enseñarles. Nadie puede dar de lo que no tiene. Entonces es necesario. Eso era lo primero que tenía Esteban. Fíjate que fue el primero que eligieron. Ahora, lo segundo que necesitas en tu vida para mantener los cielos abiertos sobre ti es que si pagas el precio en la búsqueda de la oración y la búsqueda de la palabra, entonces tendrás en tu vida la presencia de Dios.
Mira, no hay nada más bonito que la presencia de Dios, pero no hay nada más feo que perder la presencia de Dios. David decía: Dios mío, devuélveme el gozo de tu salvación y no alejes de mí tu Santo Espíritu. David era uno de los privilegiados que en el Antiguo Testamento tenía al Espíritu de Dios. No era como hoy en día que todos podemos buscar el rostro de Dios y tener el regalo del Espíritu de Dios. Pero en el Antiguo Testamento eran unos pocos privilegiados que podían por alguna razón recibir el Espíritu de Dios. Y cuando David cantaba, dice, y tocaba su arpa, los espíritus malignos de Saúl huían porque el Espíritu de Dios estaba con él. Pero cuando David pecó, cuando David volteó su mirada de Dios, cuando David comenzó a hacer cosas perversas, comenzó a maquinar adulterio y luego comenzó a planificar asesinato, entonces David se dio cuenta cómo el Espíritu de Dios se apartó de él y comenzó una decadencia total en su familia, en su reino y en su vida personal, hasta tal punto que luego dijo: Dios mío, Señor, devuélveme el gozo de tu salvación y no alejes de mí tu Santo Espíritu. Porque ya él sabía que se había alejado del Espíritu. Entonces es necesario, para poder ver los cielos abiertos sobre nuestras vidas, es tener la presencia de Dios en nuestra vida, que es la que impactará a otros de tal manera que aunque te enseñen y aunque te señalen y traten de mofarse o difamarte, tu rostro resplandecerá y florecerá tu vida delante de ellos. Mira, en ese mismo capítulo del 6 de Hechos, en el versículo 8 dice: y Esteban, lleno de la gracia y poder, realizaba entre el pueblo grandes prodigios y señales. ¿Tú quieres que Dios te use para hacer milagros? ¿Te gustaría? ¿Te gustaría que Dios te use para hacer milagros aunque sea en tu familia? ¿Te gustaría que Dios te use para hacer prodigios, señales, sanidades entre los que te rodean? Pues el precio es estar lleno del Espíritu de Dios. Mira, vuelvo y repito, dice: Esteban, lleno de gracia y de poder, realizaba entre el pueblo grandes prodigios y señales. Se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y sirenenses y alejandrinos, y otros de Sicilia y Asia, y se pusieron a disputar con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con el que hablaba. Entonces sobornaron a unos hombres para que dijeran: nosotros hemos oído a ese pronunciar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. De esta forma amotinaron al pueblo, y a los ancianos y escribas vinieron de improviso, le prendieron y le condujeron al Sanedrín. El Sanedrín era el jurado de Israel. Era como la corte suprema. Presentaron entonces testigos falsos que declararon: ese hombre no para de hablar en contra del lugar santo y de la ley, pues le hemos oído decir que Jesús, ese nazareo, destruirá este lugar y cambiará las costumbres que Moisés nos ha transmitido. Fijando él la mirada, todos los que estaban sentados en el Sanedrín vieron su rostro como el rostro de ángel. ¿Sabes? Si tú eres una persona llena de Dios, si tú eres una persona que comienza a buscar el rostro del Señor constantemente, comienza a ser sabio en su palabra, porque eso es lo que era Esteban. Es probable que hayan personas malintencionadas como estos hombres que comenzaron a buscar, a decir mentiras contra Esteban. Pero mientras ellos decían mentiras, Esteban, lleno del Espíritu Santo y del poder de Dios, más hablaba del reino, más hablaba de Jesús, más hablaba de las verdades, y no le podían callar, y más personas se convertían, más personas llegaban a ser sanas a través de él.
Y Esteban al final dice que su rostro resplandecía. ¿Tú te imaginas que en la iglesia de hoy todos, no solamente alguno que otro pastor o alguno que otro evangelista o alguno que otro profeta, no, que todos pudiésemos estar tan llenos del Espíritu Santo que fuésemos de vuelta después de cada servicio a nuestras casas a sanar, a levantar al caído, a restaurar, en vez de a chismear, a juzgarle, en vez de a señalarle, a levantarle, a hacer las manos de Jesús, a declarar a ese Jesús, a esas personas, que fuésemos allí al trabajo a decirle al jefe: ¿sabes qué? Yo tengo un Dios que te puede ayudar a restaurar tu economía, tu empresa. ¿Sabes qué? Yo tengo un Dios que nos va a ayudar a levantar esto. Que donde tú vayas, tú puedas demostrar a ese Dios. ¿Te imaginas que estés tan lleno del Espíritu Santo que comience Dios a hacer obras integrales donde alrededor de tus entornos y llegue el momento en que tu rostro resplandezca delante de ellos? ¿Te imaginas? Esa es la iglesia que Dios quiere en nuestros días. Esa es la iglesia que Dios quiere restaurar. Una iglesia con poder, una iglesia tangible. Una iglesia que va más allá de solo venir los domingos, sentarse, escuchar, cantar unos coritos y volverse a ir y seguir siendo igual allá afuera, el mismo sistema. Eso no es lo que Dios quiere. Dice la Biblia: la luz no se esconde debajo de un almud, sino que es puesta donde todos puedan verlas. ¿Por qué lo dice? Porque realmente la luz es imposible que no pueda ser vista. Si tú estás allá afuera y estás lleno del Espíritu Santo, estás lleno con poder, estás además lleno de sabiduría en la palabra, mira, es imposible que tú afuera no alumbres. Es imposible que tú afuera no ilumines. Es imposible que tú afuera no des a otro de ese poder que tú tienes. Y comience a brillar tu rostro entre los demás. Comiencen los demás a preguntarte: oye, pero ¿qué es lo que tú tienes? Tú tienes algo diferente. Yo quiero eso que tú quieres, que tú tienes. Yo quiero ir a donde tú vas. Dime qué es lo que tienes. ¿Te imaginas que esa iglesia vuelva en nuestros días? Es necesario estar llenos de la presencia de Dios. Recapitulamos. Lo primero era: Dios llama a todos, pero elige a quienes están dispuestos a mantenerse llenos de la presencia de Dios, del Espíritu Santo y de la palabra de sabiduría. Y luego la segunda es que la presencia de Dios impactará en tu vida a otros de tal manera que aunque te difamen, que aunque te señalen, tu rostro resplandecerá y florecerás entre los demás. Y lo tercero que te quiero enseñar es que si decides servir a Dios sin doblegarte al sistema y hasta las últimas consecuencias, siempre vas a tener los cielos abiertos sobre tu vida. Y aquí quiero tratar de hacerte mucho énfasis, porque te repito, te decía hace un rato, vienen tiempos en los que será necesario fijar posición, en los que te será necesario elegir o el sistema o a Dios. O si tienes más tiempo para el jefe o tienes tiempo para su obra, para su iglesia, para congregarte. Si tienes más tiempo para la fiesta, la salida, los amigos, o tienes tiempo para Él, para la oración, para la palabra. Si tienes tiempo a tu día a día para hacer tus cosas, o si tienes tiempo para levantarte temprano y poder orar y estar con Él. Vienen tiempos en los que quizás se pongan las cosas tan difíciles que tu fe sea movida. Y mira cómo fue movida la fe de Esteban. Y mira hasta qué punto fue capaz de Esteban llegar. Y vamos a ir a Hechos capítulo 7. El versículo 54 dice: al oír esto,
sus corazones se consumían de rabia y rechinaban sus dientes contra él. Pero él, lleno del Espíritu Santo, miró fijamente al cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba al pie de la diestra de Dios, y dijo: estoy viendo en los cielos abiertos al Hijo del Hombre que está al pie de la diestra de Dios. Entonces, gritando fuertemente, se taparon sus oídos y se precipitaron todos a una sobre él. Le echaron fuera de la ciudad y empezaron a apedrearle. Los testigos pusieron sus vestidos a los pies de un joven llamado Saulo. Mientras le apedreaban, Esteban hacía esta invocación: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y después dobló sus rodillas y dijo con fuerte voz: Señor, no les tengas en cuenta ese pecado. Y diciendo esto, durmió. Wow. Wow, qué tremendo. ¿Será que tu fe está dispuesta a llegar a esa consecuencia? ¿Tu fe está dispuesta a llegar hasta las últimas consecuencias para defender a Jesús? ¿Estás preparado por si llegase algún tiempo en el que te prohíban predicar a Jesús y te ofrezcan la cárcel o la muerte por hacerlo? ¿Estás preparado? Es probable que eso algún día lo tengamos que enfrentar. Cada vez allá afuera ser cristiano ya es ser raro, es ser extraño, es ser alguien marginal. Estamos viviendo tiempos donde a lo malo llaman bueno, a lo bueno llaman malo. Esta última semana el escándalo está haciendo que en Netflix están poniendo una peli de niñas haciendo cosas de sexo y bailes exóticos y cosas. Y el debate está allí. Que no, que por qué, si eso está bien y tal y normal, y otros no, que eso está muy mal. Estamos en tiempos donde se le está dando vuelta a todas las cosas, donde lo que antes era malo ahora es bueno, lo que antes era extraño ahora es normal, y donde lo normal pasa a ser lo malo, lo ofensivo. Hoy en día una pareja heterosexual normal con su hijo es algo ofensivo. Hoy en día enseñarle a los hijos a que el hombre debe cortejar a la mujer, ser romántico con ella para ganarse su corazón, no, eso es ofensivo, porque ¿quién dice que ella no lo puede hacer con él? Bueno, cuántas cosas que inventan hoy en día que a todo le han dado vuelta, y créeme, tarde o temprano también le darán vuelta a tu creencia. Y querrán condenarte, querrán condenar a todos los cristianos por seguir a Jesús. Eso va a llegar, está profetizado. La cuestión no es si llegará o no, porque llegará. La gran pregunta es: ¿estás tú preparado para que cuando llegues sigas siendo cristiano? ¿O preferirás decir, bueno, hasta aquí fui cristiano y como ahora, bueno, la cosa ya está difícil para ser cristiano? Pues nada, sálvese quien pueda. Tendré que, escoger el camino de salvarme. Y dice la Biblia que el que quiera salvar su vida en esta tierra, la perderá. Mas el que la pierda por causa de Dios, por causa de Jesús, para vida eterna, la ganará. ¿Estás preparado? No estamos muy lejos de que eso pueda pasar. No lo sé, quizás son 2 años, quizás son 5, quizás 10. Pero está cerca, está cerca. Créeme que esa generación lo verá. Nuestra generación, los que estamos acá, lo veremos. Te aseguro que no pasan más de 10, 15, 20 años como mucho en el que se esté persiguiendo el evangelio acá en ese país. Y yo creo que eso ya es muchísimo tiempo. Yo creo que ya estoy dando como que el máximo. Porque acá, si tú te pones a mirar un poco la política, te vas a dar cuenta que pronto se estará prohibiendo el cristianismo. O por lo menos se estará prohibiendo predicar a otros libremente.
¿Estás preparado? Esteban estaba totalmente preparado. Esteban estaba totalmente seguro a quién servía, a tal punto que lo único que le importó es tener pasión, entrega, estar lleno del Espíritu de Dios para llegar a predicarles a todas esas personas a tal punto que no le importó que entre los que estaban allí escuchándole, algunos de ellos decidieron llevarle ante el Sanedrín con falso juicio y decidir apedrearle hasta la muerte. Y no titubeó por un momento, no echó hacia atrás su testimonio, no tiró atrás lo que ya había predicado, al contrario, lo siguió afirmando. Hay que tener valor para estar en los pies de Esteban en ese momento y poder decir: Padre, perdónales lo que ellos están haciendo, porque no saben lo que hacen. Y dice la Biblia que miró al cielo, vio a Yeshua al lado del Padre. Y dice que entregó al Señor su espíritu y su rostro resplandeció. Y aunque murió, ganó su vida eterna allí, muriendo por Jesús. Muriendo apedreado. ¿Sabes lo que es morir apedreado? Es de lo más cruel que se puede morir. ¿Estás dispuesto a dar toda tu vida por Jesús? ¿Estás dispuesto a servir a Jesús a tal punto? Pero ¿sabes qué? ¿Sabes qué? No hace falta que llegue el punto extremo en el que tengas que ser apedreado. No hace falta que llegue el punto extremo en el que tengas que ir a la cárcel. No hace falta el punto extremo en el que te prohíban abiertamente hablar de Jesús. Si tú dices que estás dispuesto a todas esas cosas, pero hoy en día sencillamente no oras, no te congregas, cualquier excusa es buena para dejar a Dios a un lado. No lees la palabra, no haces el connect time. Te cuesta tomar un día, aunque sea a la semana, la palabra de Dios y leerla. Te cuesta tomar 5 minutos al día para orar y estar con Él. Déjame decirte, no hace falta que llegue todo lo demás. Ya con todo esto le estás negando. Ya con todo esto estás haciendo todo lo contrario a lo que fue Esteban. ¿Quieres ver cielos abiertos sobre tu vida? Esteban es un ejemplo de cómo tener los cielos abiertos sobre nuestra vida. Hay que morir a nuestro yo. Hay que a veces dejarnos ser apedreados. Y ya no digo literalmente, sino que podamos ser apedreados en nuestro orgullo, en nuestra soberbia, en nuestra propia manera de caminar. A veces es necesario que seamos apedreados en nuestra manera de querer hacer solo lo que nosotros hemos planeado. Decimos mucho adorar a Dios, querer a Dios, pero al final seguimos nuestro camino insistentemente. Y terminamos con consecuencias terribles para nuestra vida. Es momento de volver a la iglesia primitiva. Es momento de volver a la iglesia de los orígenes, esa iglesia apasionada que aunque no tenía mucha experiencia, sí tenían conocimiento de la palabra, sí tenían al Espíritu de Dios y sí tenían al poder del Espíritu de Dios para sanar, para librar, para orar por otros, para llevar el mensaje de Jesús, para no callarse día a día. Mira, yo cada día que estoy trabajando, no te voy a decir todos los días, pero siempre estoy sensible por si hay alguien al que yo veo que puedo predicarle. Y siempre tengo a alguien en la semana a quien termino predicándole. Porque eso es lo primero, yo estoy alerta siempre. Créeme, ese mensaje no sale de mi mente. El poder predicarle a otros no sale de mi mente. Siempre que veo a algún cliente o a alguien,
Trato de ser sensible a ver cómo está él para poder ver si le puedo predicar. Y al final termina Dios poniéndome alguna mujer quebrantada, algún hombre que lo está pasando mal, alguien que está en alguna situación. Siempre Dios me pone a alguien así, termino predicándole de Jesús y termina la persona quebrantándose ahí en medio del coche, del vehículo, llevándole a su lugar. Es porque trato de estar conectado con Dios y ser sensible a lo que Dios quiere hacer y hacer un evangelio vivo en mi vida. No solo de venir y sentarme el domingo. Entonces, póngase de pie.